necesito, Dios, cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver, profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios, cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es, ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor, tu amor. Bienvenidos, gracias por conectarse a Iglesia CE, Iglesia en Casa. Es una alegría y un placer volvernos a encontrar. El tema de hoy que vamos a estar escuchando es que se lea la carta. Para eso vamos a estar utilizando Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27, y dice la Escritura: os conjuro por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo escribió esta carta desde Corintio, durante su segundo viaje misionero, a la iglesia que estaba en Tesalónica. Su ruego o su petición fue que esta carta fuera leída a todos los santos hermanos y no a un cierto número de hermanos en particular. El deseo de Pablo es que todos escucharan el mensaje o el contenido que estaba escrito en esta carta, no solo para que estuvieran o obtuvieran información, sino que todos ellos tuvieran una mejor comprensión de los temas o enseñanzas que se estaban presentando en ese momento. Para ellos, quizá los de Tesalónica podrían hacer caso omiso de la carta, es decir, ignorarla, no prestar atención o simplemente no leerla. A veces, aquellos que recibimos una carta o personas que reciben cartas tienen razones válidas para no leerlas o para no leerlas. Nos podemos utilizar esta anécdota de aquella persona o de aquel hombre que había recibido una carta y que esta carta estaba sellada, y también él sabía que aunque esta carta venía sellada, él no podría leerla porque no sabía leer. Dice esta anécdota que este hombre entonces estaba preocupado porque él quería saber el contenido de lo que estaba en esa carta, hasta que se encontró a un amigo que este amigo sabía leer y le pidió de favor a que le leyera la carta. Lo cierto es que dice que el amigo le lee la carta, pero cuando se la lee de una manera drástica y severa. Y la carta decía de esta forma. El amigo se lo leyó de esta forma. Dice, era una carta de su esposa. Y dijo: Ramiro, ¿qué pasa contigo? Ya han pasado varios meses y no te he escuchado y no he escuchado nada de ti. Y los niños están sin comer y hasta ahora no he recibido ni un centavo. Espero tu respuesta. Atentamente, tu esposa. Y dice que Ramiro se quedó desconcertado por lo que había escuchado acerca de la carta que su amigo le había leído. Pasaron unos días y Ramiro se volvió a encontrar a otro amigo y le pidió de favor a que le leyera la carta para saber si realmente su amigo le había leído como decía la carta, para asegurarse
Y este amigo le leyó la misma carta diciendo: Ramiro, ¿qué pasa contigo? Ya han pasado varios meses y no he escuchado nada de ti. Y los niños están sin comer. Y hasta ahora no he recibido ningún centavo. Espero tu respuesta. Atentamente, tu esposa. Ramiro, al escuchar la otra manera o la forma de que su segundo amigo le había leído la carta, él dijo: bueno, así por las buenas le mando el dinero a mi esposa. La carta que nosotros a veces recibimos, no vamos a entenderla hasta que la escuchemos. Lo cierto es que lo que Pablo quería es que la carta se leyera. Para Ramiro, quizá él podría hacer caso omiso de la carta, de no prestarle atención, de ignorarla. O lo segundo es que él podría solamente imaginarse de lo que decía la carta, pero llegó a mejor tomar la decisión de que la carta fuera leída, para que de esa manera él sabría lo que estaba escrito en ella. Hay algo similar en esto, y lo podemos encontrar en Isaías capítulo 29, versículo 11 al 13, que dice: y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual se dieron al que sabe leer, y dijeren: lee ahora esto. Él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esta carta referente al libro de Isaías no se mantuvo sellada, no se había abierto ni leído, mucho menos se había escuchado. Y por esa razón, como resultado entonces trajo de que el pueblo tuviera un corazón, pero un corazón alejado de Dios. Porque la carta no se había leído, desconocían el contenido, y por ende entonces ellos enseñaron mandamientos y enseñanzas de hombres, que el resultado fue que el pueblo de Dios se alejara de Dios, que su corazón se alejara de Dios. Fue por este motivo y la razón del ruego de Pablo a los de Tesalónica, que la carta se leyera a todos los hermanos, que ellos la escucharan, que ellos supieran lo que estaba escrito, la importancia de que esa carta se abriera, de que esa carta se leyera, se escuchara, para que ellos comprendieran realmente lo que estaba escrito. En el libro de Romanos capítulo 15 versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tenemos una carta que se escribió desde antes, y esta carta tiene una enseñanza para nosotros, para que nosotros podamos entonces tener consolación y esperanza a base de esta escritura. Ahora hay una razón por la cual Jesús tenía como prioridad de enseñar, de abrir la escritura. Dice en el libro de Mateo capítulo 9 versículo 39 que una de las prioridades que Jesús hizo es que cuando él estaba ejerciendo su ministerio, Jesús recorría todas las ciudades, recorría todas las aldeas, y dice que enseñaba en la sinagoga de ellos. Era una prioridad. Él leía la escritura y enseñaba la carta, enseñaba la palabra.
Otro pasaje bíblico lo encontramos en el Antiguo Testamento, un rey llamado Josafat, que él hizo que también se enseñara a toda Judá. Dice la palabra que el rey Josafat mandó a que se enseñase la palabra en toda Judá. Dice también que ellos tenían el libro, en este caso la carta, y la enseñaron y recorrieron todas las ciudades para que todos comprendiesen y escucharan lo que estaba escrito en la ley, en este caso la palabra del Señor. Era una prioridad también para el rey Josafat de que todo Judá escuchara la palabra, y dice que todo el pueblo escuchó la palabra de tal manera que las naciones que estaban alrededor tuvieron temor, porque hubo un cambio radical en el pueblo de Judá simplemente al escuchar la palabra, en este caso al escuchar la carta. Fue una de las mayores también recomendaciones que Pablo le hizo a Timoteo. En primera de Timoteo capítulo 4 versículo 13, una recomendación que Pablo le hizo a Timoteo es que dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, para que puedas exhortar y enseñar. Lo mismo sucedió en este personaje llamado Esdras, que era un escriba y también era un sacerdote. Lo podemos encontrar en el Esdras capítulo 7 versículo 10 de este sacerdote y escriba. La escritura nos habla o relata acerca de este sacerdote, que era un hombre diligente, un hombre devoto, un hombre que se había dispuesto en su corazón en hacer tres cosas. Había preparado su corazón para adquirir la ley de Dios, para cumplirla y para enseñarla. Esto lo podemos nosotros encontrar en Esdras capítulo 7 versículo 10. Dice literalmente que Esdras había preparado su corazón para inquirir, para indagar, para buscar profundamente cada palabra de lo que estaba escrito en la ley, en este caso la carta, indagarla para posteriormente cumplirla, obedecerla y cambiar sus actitudes y su comportamiento, y a partir de ahí entonces transmitirla y enseñarla. En el libro de Nehemías nos encontramos entonces que el pueblo de Israel se había juntado como un solo hombre y llamaron a Esdras para que les leyera la carta. Nehemías 8:1 dice la escritura: y se juntó el pueblo como un solo hombre y le dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual había sido dada a Israel. Y dice la palabra que el sacerdote Esdras trajo la ley, en este caso trajo la carta delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Y dice la palabra que cuando Esdras llegó, él abrió, lo encontramos en Nehemías capítulo 8 versículo 5. Dice que Esdras abrió el libro, quiere decir, abrió la carta a ojos de todo el pueblo, y cuando abrió la carta, todo el pueblo estaba atento. Puede imaginarse como cuando uno trae en nuestros tiempos. Hoy las cosas han cambiado. Hoy la tecnología está muy avanzada. Pero en nuestros tiempos, estoy hablando de los años 80, recibíamos cartas y a veces que nos quedábamos atentos solamente por el hecho de que se abría la carta, nos estábamos esperando qué es lo que decía la carta.
Me puedo imaginar que así también todo el pueblo que se había reunido ahí como un solo hombre para escuchar la carta, la ley, y que Esdras la iba a leer, pero al momento primero la abrió. Dice que todo el pueblo estaba atento, los ojos atentos a lo que cuando Esdras estaba abriendo la carta. Y dice el capítulo 8, versículo 8, dice: y leían en el libro de la ley de Dios, o la carta de Dios, claramente, y ponían todo el pueblo todo sentido, de tal manera que ellos podrían entender la lectura, lo que decía la carta, lo que decía la ley. Y leyó entonces Esdras a todo el pueblo. Dice que leyó la carta, leyó la ley de Dios desde el alba hasta el mediodía. Miren lo que había, ese interés, ese despertar en el pueblo, que Esdras leyó la carta desde el alba hasta el mediodía, en presencia de todos los hombres y de mujeres y todos los que podrían entender lo que la carta decía. Todo el pueblo estaba atento al libro o a la carta de la ley. Es una manera que podemos nosotros disfrutar de lo que estaba sucediendo cuando esta carta estaba siendo leída. Y los resultados fueron evidentes. Dice que el pueblo, al escucharlo, comenzaron entonces a prestar atención a lo que la carta decía. El resultado fue que Esdras comenzó a bendecir a Dios y decía: Dios grande y Dios todopoderoso. Y la gente respondía y decía: amén, amén. Y ellos dicen que comenzaron entonces a levantar sus manos en señal de adoración, en señal de victoria, en señal de rendición, en señal de exaltar a nuestro Dios. Pero al mismo tiempo, al escuchar las palabras, dice que se humillaron y se postraron y adoraron a Dios. Pero no solamente eso, dice que el pueblo estaba atento en su lugar. No se movieron, sino quedaron ahí postrados, adorando, escuchando la palabra, y al escucharla, entonces ellos se humillaron y adoraron de tal manera que no se querían mover del lugar donde estaban en ese momento. Al seguir escuchando lo que la carta decía, dice que todo el pueblo comenzó entonces a llorar. Todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley, al escuchar la carta que Esdras él estaba leyendo. No solamente eso, sino que también dice que todo el pueblo se fue a comer a su casa, pero cuando se fue a comer, dice que todos se fueron con gran gozo y alegría, porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Esa era la importancia entonces para Pablo de que se leyera la carta, porque es la palabra misma, es la carta de Dios, su palabra escrita. Dice la palabra del Señor que toda la escritura o la palabra de Dios es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todos o todo el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es la importancia entonces de que la carta se leyera. Cada vez que usted esté en un lugar donde se va a hablar de Dios, es importante que se lea la carta, que se abra la escritura, que podamos nosotros saber que se está leyendo la palabra. Al hacerlo así, entonces va a haber buenos resultados, como lo hubo en este pueblo que se reunió como un solo hombre, que Esdras leyó la carta, así como Pablo
el deseo y el ruego que él tenía en el corazón de él, que la carta se le leyera, era por los motivos correctos, de que esta carta, al momento de leerla, iba a traer cambios en las personas, pero no solamente cambios. Primero, iba a despertar en ellos en bendecir a Dios. Segundo, en adorarlo, en postrarse, en exaltarlo. Lo otro es que trae un quebrantamiento al corazón del hombre. Dice que el pueblo comenzó a llorar, pero también comenzó a regocijarse después de haber escuchado las palabras del Señor. Y eso es lo que va a producir cuando uno escucha la palabra, la carta de Dios, su carta de amor que nosotros tenemos que escuchar, que nosotros tenemos que recibir, para que entonces podamos entender lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Cada vez le hago esta aclaración. Donde quiera que tú vayas, si es un lugar donde se va a hablar de Dios, lo primero que debe estar presente es que la escritura se abra, que no esté sellado, que no vaya a suceder como en el libro de Isaías, que estaba sellado, que no se abrió, no se leyó y no se escuchó, y entonces se hizo mandamiento de hombre, y el mandamiento de hombre, en vez de que el hombre se acerque a Dios, lo aleja de Dios. Pero cuando se lee la carta, se escucha lo que Dios quiere que nosotros oigamos, entonces va a producir esa bendición en nuestra vida. Primero, de bendecir a Dios. Segundo, de que nosotros podamos exaltarlo, adorarlo, postrarnos, bendecirlo y humillarnos ante Él. Y por sobre todo, que va a traer un quebrantamiento en nuestra vida, quizá produce llanto o alegría. Eso es, no va a haber ninguna duda. Va a haber un regocijo en nuestra alma. Pero por sobre todo, la Escritura nos va a instruir, nos va a corregir, nos va a enseñar, nos va a preparar para hacer toda buena obra. Esta es la palabra que el Señor hoy nos ha dejado en el corazón. Y he rogado a Dios que cada vez que nosotros estemos en algún lugar, que podamos estar atentos a escuchar lo que el Señor quiere hablarnos por medio de su palabra. Dios me los bendiga, iglesia, o hermano o amigo que escuchas esta palabra. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda siempre que la carta se lea. Dios me los bendiga, que tengan un excelente día. Hasta pronto y nos miramos la próxima vez por este mismo sitio web. Hasta pronto. Gracias.